Hola muchachos, ¿cómo están? Saludos para todos, espero se encuentren muy bien. Y bueno, en esta oportunidad vamos a continuar con nuestra siguiente sesión del programa de atención prehospitalaria desde cero. En esta ocasión vamos a hablar acerca de el bienestar del técnico en urgencias médicas básico. Esta es una situación muy importante porque básicamente se trata de garantizar que los prestadores del servicio se encuentren en óptimas condiciones. Por eso se desarrolló este tema que se llama el bienestar del técnico en urgencias médicas básico. No quiere decir que el intermedio o el avanzado no lo requieran, sí lo requieren, pero nos centramos específicamente en el nivel básico porque es el que abordamos en este canal. Ahora bien, ¿qué temas vamos a tratar en esta oportunidad? Vamos a hablar acerca de las situaciones estresantes, vamos a hablar acerca de el punto número 2 que estamos viendo en pantalla. Vamos a hablar acerca de sesiones para el estrés de incidencias críticas. Vamos a hablar acerca de la seguridad de la escena y vamos a hablar acerca de la atención a pacientes que tengan problemas derivados por el COVID-19. Bien, vamos entonces a empezar por hablar acerca de las situaciones estresantes. Dentro de la atención prehospitalaria, el prestador del servicio puede llegar a encontrarse con diferentes escenarios, puede llegar a encontrarse en diferentes situaciones y va a llegar un momento en el que este prestador va a quedar como saturado tal vez por todo lo que implica ver en su trabajo. Entonces este prestador de servicios puede llegarse a ver invadido por el estrés cuando se encuentra, por ejemplo, con situaciones en donde hay una lesión importante o el deceso de un compañero de trabajo, cuando puede haber, por ejemplo, detalles inherentes a los infantes o a los menores, a las mujeres, a los ancianos o al cónyuge, cuando hay situaciones donde, por ejemplo, existe la pérdida de un miembro de manera parcial o total, cuando existen, por ejemplo, accidentes con múltiples víctimas o cuando existen, por ejemplo, accidentes que involucran a infantes o niños. Yo en lo particular te puedo decir que no me gusta atender niños, me estresa muchísimo atender niños porque a pesar de que ya tengo muchos años en el medio, siento feo atender niños, nunca me ha gustado atender niños, me ha tocado atender varios, sí, incluso en mi propia familia, pero no, la verdad es que se siente horrible atender pequeñitos. Entonces, esta es una de las situaciones que a mí más me estresa, ¿no? A nivel personal. Y es una de las tantas situaciones que pueden llegar a estresar a todos aquellos que están desarrollándose profesionalmente o de manera voluntaria en los servicios médicos de emergencia. Bien, ahora, el personal de ambulancias, por todo lo que tiene que ver con su trabajo, va a experimentar el estrés personal y de pronto se va a enfrentar con pacientes y con transeúntes, los cuales presentan cuadros de estrés severo. Hay que saber manejar esta parte. Entonces, aceptar y entender este hecho es el primer paso hacia el manejo de la situación de manera apropiada y saludable. ¿A qué me refiero con esto? A que el prestador de servicios, en este caso el técnico en urgencias médicas, no se puede poner a discutir con un transeúnte, no se puede poner a discutir con el paciente, no se puede pelear con el paciente o con el familiar o con el curioso, no se puede. Uno tiene que conservar la calma, uno tiene que estar tranquilo y tiene uno que enfocarse 100% en la atención del paciente. Ahora bien, hay algunos detalles que acentúan un poquito la situación del estrés. Existe una serie de etapas por las que van a pasar los familiares de un paciente y el personal de atención prehospitalaria deberá identificarlas y entenderlas. Inclusive hay algunos cursos que se brindan, por ejemplo, en materia de primeros auxilios psicológicos y ayudan mucho en estas situaciones. ¿Cuáles son las etapas? Inicialmente, cuando hay un deceso de algún familiar, de alguna persona, la primera etapa que vamos a encontrar es la negación. El familiar o los familiares van a negar, ¿sí? Van a hacer una etapa de negación donde no van a aceptar que las cosas sucedieron de tal o cual forma. Posteriormente viene una etapa de enojo. En esta etapa de enojo nos pueden agredir
porque te van a decir es que no lo atendiste, es que no hiciste nada, es que lo hubieras hecho, es que llegaste tarde, en fin. Luego viene una etapa de negociación donde te dicen es que hazle algo, aunque la persona ya pereció, te van a decir hazle algo, te doy dinero, te doy algo, lo que sea. La gente va a querer negociar el hecho de que nosotros atendamos a su familiar, atendamos al paciente, pero lamentablemente esto ya no va a ser posible porque el paciente, pues lógicamente en este punto ya no cuenta con signos vitales. Después de esto viene una etapa de depresión y finalmente viene la etapa de la aceptación, donde ya el familiar o los familiares pues ya están un poco más tranquilos, dolidos, sí, desde luego, pero ya un poco más tranquilos y aceptan que finalmente ese ser querido pues ya partió. Entonces, estas son las 5 etapas en las cuales se puede ver inmerso el personal de atención médica prehospitalaria. Ahora bien, el personal de atención médica prehospitalaria tiene que identificar cuáles son, por ejemplo, las necesidades de un paciente cuando es moribundo, así como de la familia. Tiene que tener la capacidad de entender que los familiares pueden mostrar enojo, pueden mostrar ira, pueden mostrar desesperación. Probablemente te van a querer hablar, te van a querer decir algo, te van a querer contar algo. Entonces, en medida de lo posible, nos toca escuchar de forma paciente. Tenemos que escuchar pacientemente, aunque sentamos que no tiene sentido. No importa eso, tenemos que escuchar de manera paciente. Algo importantísimo, nunca jamás se van a dar falsas esperanzas, nunca. Y tenemos que confrontar, en este caso, al paciente y a la familia si fuera necesario. Estas situaciones también es importantísimo que un técnico en urgencias médicas básico, intermedio, avanzado, sepa manejarlas, porque es algo que vamos a encontrar muy a menudo en el desarrollo de nuestras actividades. Ahora bien, ¿cuáles son las necesidades primordiales del personal de atención prehospitalaria? ¿Sale? El personal de atención prehospitalaria debe demostrar dignidad y respeto. Ante todo, dignidad y respeto. Debe mantener comunicación con los familiares y con los compañeros. Algo importante es que si hay familiares en el escenario donde está suscitándose el problema y tengo que hablar con mi compañero, procurar no hablarle con claves. Es muy común que a veces entre compañeros se hablan con claves y de una u otra manera pues se entiende, pero si hay personas, si hay familiares, tratar de no hacerlo. ¿Para qué? Para no generar alguna inconformidad, alguna incomodidad, ¿sale? Es importante respetar la privacidad para con el paciente, ¿ok? Y es muy importante en todo momento mantener la situación bajo control. No se nos puede ir de las manos, tenemos que mantener la situación bajo control. Nos podemos apoyar de los otros compañeros que vienen a bordo de la ambulancia. Si fuera necesario, nos podemos apoyar de las autoridades que estén presentes en el lugar. A mí en lo particular me ha pasado, muchas veces me he tenido que apoyar de elementos de policía para poder controlar una u otra escena. Se vale, pero siempre tenemos que tener la situación bajo control, todo el tiempo, eso es fundamental. Ahora bien, ¿cómo se hace para manejar el estrés? ¿Cómo maneja un prestador de atención médica prehospitalaria el estrés? Resulta de vital importancia reconocer los signos de alarma. Un compañero podría tener datos de irritabilidad hacia otros compañeros, hacia pacientes o hacia familiares. Puede tener datos de incapacidad para concentrarse, puede padecer de insomnio y o pesadillas, puede tener pérdida de apetito, puede presentar cuadros de ansiedad sin explicación aparente, puede verse indeciso, puede buscar estar aislado, puede presentar un desinterés laboral y puede llegar a tener sentimientos de culpa. Si algún compañero de atención médica prehospitalaria presenta alguno de estos datos,
es importante que lo identifiquemos y ayudemos a que maneje su estrés. Hay programas y hay formas de manejar el estrés del personal de atención prehospitalaria. Tenemos que tener en cuenta que son elementos, son personas que están expuestos a un estrés bastante fuerte. Y quizá dirás, bueno, pero muchos son voluntarios, lo hacen porque les gusta o lo hacen porque quieren. Sí, eso es correcto, pero la realidad es que aunque lo hagas de forma voluntaria porque te gusta o porque quieres, estás expuesto a situaciones de estrés bastante fuertes y va a llegar un momento en que sí o sí vas a empezar a colapsar. Entonces, para poder controlar esto hay algo que se llama sesiones para estrés en incidencias críticas. Este es un proceso donde un grupo de consejeros, que generalmente son psicólogos, así como de profesionales de la salud mental, o sea, además de psicólogos, pudiera llegar a ser el caso de que hubiera psiquiatras, ayudan a los trabajadores de emergencia a manejar el estrés que produce una incidencia crítica. Es decir, de pronto el personal de atención prehospitalaria tiene la necesidad imperiosa de ir y platicar con alguien y desahogarse, ¿no? Y de sacar todo lo que trae guardado. Para esto, bueno, en algunos casos hay departamentos de psicología que te prestan el servicio de sesiones para estrés en incidencias críticas. Entonces vas con el psicólogo, te sientas con él, platicas con él y sacas todo lo que tienes dentro. Había un sistema, al día de hoy no sé si siga funcionando, que se llamaba Zaptel, que era asistencia psicológica por teléfono, pero realmente yo en lo personal nunca lo utilicé, nunca me dio confianza utilizarlo. No digo que sea malo, a lo mejor alguien lo utilizó y le funcionó. Yo en lo personal nunca lo utilicé. Yo tengo la suerte de tener a dónde acudir para que cuando tengo la carga de estrés yo pueda descargarme, pero hay compañeros que no, hay compañeros que tienen que buscar ayuda y generalmente esta ayuda te la va a proveer un psicólogo. Ahora bien, estas sesiones están diseñadas para acelerar el proceso normal de recuperación, para establecer la posibilidad de poder ventilar los sentimientos y para que el ambiente de intercambio de ideas esté libre de presiones. Las sesiones de incidencia para estrés crítico se pueden dar de manera individual o de manera grupal. A mí, por ejemplo, a nivel personal, me gusta más que sea de forma individual porque siento que tengo un poco más de libertad para poder expresarme. Pero de pronto, cuando hay una incidencia muy grande, cuando hay un grupo, un equipo de personas que lo requieren, pues se da esta sesión de manera grupal y todos los compañeros desfogan, todos los compañeros sacan todo eso que los está poniendo en una situación de estrés crítica y descansan y pueden volver a recuperarse para continuar realizando sus actividades. Ahora bien, vamos a hablar de algo sumamente importante. Esto es supremamente importante y es algo que nunca se nos debe de olvidar: la seguridad en la escena. La valoración de la escena de un accidente propiamente se realiza utilizando la regla de la triple S. La triple S significa seguridad, situación y escena. ¿Qué significa esto? Seguridad de quién, mía y de mis compañeros. Situación controlada por quien tenga que ayudarnos a controlar. Por ejemplo, policía, bomberos, protección civil, etcétera. Y finalmente que nos aseguren que el escenario o que el lugar o que la escena es segura y que el personal de atención prehospitalaria puede entrar a prestar el servicio. Algo importantísimo es que si la escena del accidente no es segura, bajo ninguna razón vamos a entrar. Y quizá te van a decir, bueno, pero es que allá adentro hay personas y pueden perecer. Sí, pero de que sea uno a que seamos dos o tres, pues ni modo que sea uno. Es crudo, se oye feo, es una realidad, pero esto así es, jóvenes. Entonces, si la escena no es segura, simple y sencillamente no entramos. ¿Cuándo vamos a entrar? Cuando quien esté facultado para decirnos que la escena ya es segura, entonces es cuando vamos a poder entrar. Antes, no. Ahora bien, veamos por ejemplo la siguiente imagen. En el aspecto de un escenario podríamos brindar datos de la posibilidad de ayuda que necesitemos y por ejemplo tenemos esta imagen donde tenemos 3 vehículos
que colisionaron. Entonces pensemos, ¿qué podríamos solicitar aquí si estamos viendo que aparentemente es una carretera? ¿Requerimos a tránsito o a la policía? Vamos a requerir ambulancias, no sabemos si una ambulancia o dos ambulancias o tres ambulancias. Vamos a requerir, por ejemplo, el apoyo de bomberos, porque evidentemente va a haber derrame de líquidos, gasolina, aceite, anticongelante, etcétera. Si hay personas atoradas o prensadas, se va a necesitar el apoyo del equipo de rescate urbano, y como son 3 vehículos, es probable que tengamos que realizar un triage, que habíamos mencionado anteriormente, que no es otra cosa más que la selección de pacientes. Más adelante vamos a profundizar en el tema del triage. Entonces, es importante siempre valorar la escena. ¿Y desde dónde empieza la valoración de la escena? Desde que se recibe la llamada telefónica. La persona o el despachador, que es quien recibe la llamada, puede empezar a imaginarse cómo es la escena, podría empezar a imaginarse qué hay en la escena, y esto va a servir para que ese despachador, además de despachar a las ambulancias, despache o solicite, en este caso, que se despache el apoyo de policía, de bomberos, de protección civil, etcétera. ¿Para qué? Para garantizar la seguridad de la escena, para no poner en riesgo ni a los compañeros, ni la unidad, ni el equipamiento, ni el paciente. Esto es fundamental. Bien, entonces vamos a ver lo que es ahora el aislamiento a sustancias corporales. Otro punto fundamental que no puede fallar, no se nos puede olvidar en ninguna de las circunstancias que tengamos, el aislarnos a las sustancias corporales. El aislamiento a las sustancias corporales son barreras físicas que se interponen entre el paciente y el personal de atención prehospitalaria para salvaguardar la integridad del paciente como la integridad de la persona o del personal que brinda la atención. ¿Cuál es el material de aislamiento a sustancias corporales para el personal de atención? Guantes de látex, cubrebocas y gogles. Y a raíz de todo lo derivado por la pandemia, se utilizó, por ejemplo, en algunos casos, ahorita lo vamos a ver, trajes especiales. Pero el equipo, digamos, de base de aislamiento de sustancias corporales son guantes, cubrebocas y gogles. Eso es fundamental. Ahora bien, vamos a hablar acerca de la identificación de riesgos y amenazas. Dentro de las emergencias nos podemos encontrar con dos tipos de riesgos: riesgos latentes y riesgos potenciales, y es sumamente importante identificar las amenazas y solicitar en tiempo y forma el apoyo de los equipos especializados cuando esto sea necesario. ¿Para qué? Para evitar que la emergencia se agrave, se haga más grande. Entonces, por ejemplo, en la escena de un accidente podemos encontrar los siguientes riesgos y o amenazas. Puede haber, por ejemplo, electricidad porque se cayó un poste de Comisión Federal. Puede haber fuego porque hubo una fuga en un vehículo y se prendió. Puede haber riesgo de explosiones o puede haber derrame de materiales peligrosos. Entonces, tenemos que tener muy bien centrada esta parte y tenemos que aprender a identificar que esto puede pasar en cualquier momento. Ahora, ¿qué hacemos, por ejemplo, ante las escenas un poquito más fuertes? Las escenas más fuertes jamás deberán de ser alteradas por personal de atención médica prehospitalaria, a menos que se deba alterar para poder proveerle atención médica a una víctima. Es decir, hay una víctima debajo de una víctima que ya no cuenta con signos vitales, bueno, entonces sí, tengo que mover a la víctima que no cuenta con signos vitales para poder acceder y atender a la que sí tiene signos vitales. Pero aquí es importante, por ejemplo, que cuando nosotros lleguemos ya esté la policía, ya esté la autoridad. Y si tengo que realizar este movimiento, es importantísimo decirle a un representante, a un agente de la policía: venga, tengo que hacer este movimiento, para que ese personal de la policía, que generalmente siempre están junto a nosotros, pues te dé fe y te diga: sí, no importa, hazlo. Pero de otra forma no se puede alterar una escena, no puede ser alterada una escena por personal de atención médica prehospitalaria, a menos que sea estrictamente necesario. Vamos a ver entonces ahora la identificación de riesgos y amenazas en el caso de violencia.
En estas situaciones donde los riesgos y o amenazas están latentes por la generación de violencia, el personal de atención médica prehospitalaria no deberá de acceder a la zona, repito, no deberá de acceder a la zona de conflicto, sino hasta que esta zona se encuentre controlada por personal policíaco, en este caso personal de seguridad pública. Aunque estés viendo al paciente que está ahí tirado y que está lesionado, si la escena no está asegurada por personal de seguridad pública, por personal policíaco, no te tienes que meter, porque te pones en riesgo. Y al rato, en lugar de que haya una persona lesionada, pues puede haber 2 o 3. Entonces, si la escena no está asegurada y el personal de seguridad pública, el personal policial, no te dice, sí, ya puedes entrar, no te metes. Bajo ninguna razón te debes de meter. Ahora bien, ¿qué hacemos si nos llegase a tocar atender a algún paciente producto de la pandemia? En este momento la pandemia, bueno, pues ya está súper controlada, ya no hay tanto problema, pero no hay que, así como que confiarse. Yo al menos soy una persona que no se confía. Entonces, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México explicó que el equipo básico que utilizaban antes de que se siguiera el tema de la pandemia consistía en gogles, cubrebocas y guantes. Ahora bien, en pacientes que presentan contagio por COVID-19, debe de utilizarse un equipo de protección personal que consta de un traje tipo Tyvek, una bata quirúrgica, una mascarilla N95, gogles, careta, 2 pares de guantes y botas quirúrgicas. Es decir, te vas a disfrazar de una manera excepcional para poder atender a este paciente. Es decir, podemos ver en la imagen cómo es que tiene que ir vestido el personal de atención prehospitalaria cuando se sospecha que se tiene que atender o que se va a atender a una víctima de SARS-CoV-2 o de COVID-19. Bien, si tienes hasta aquí alguna duda o alguna pregunta, nos la puedes hacer llegar a través de la caja de comentarios. También te voy a dejar en la descripción del video los datos para que puedas contactar con nosotros por si tú estás interesado en ingresar a nuestra academia para formarte como técnico en urgencias médicas básico, o si estás interesado en obtener la certificación de competencia laboral en alguno de los estándares que manejamos. Sin más, te agradezco tu tiempo y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.